Lo vamos a hacer en Éxodo, capítulo 12, versículos 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Muchas gracias, Señor, te adoramos. Gracias por la palabra leída. Gracias, Señor, porque tú quieres darnos un mensaje este día. Y nosotros estamos dispuestos a oírte, Señor. Usa entonces nuestros labios y usa el corazón de tu pueblo para que esta palabra, Señor, tenga receptibilidad y sea de beneficio para nuestras vidas. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero hablarles sobre el tema, el significado de la sangre del Cordero. Fíjese que en un determinado momento Dios permite que el pueblo de Israel, que no era pueblo, sino que era una familia hebrea, llegara a Egipto como huéspedes invitados. 70 personas, era una familia. Y les dieron allí una acogida muy amigable, porque en ese tiempo gobernaba José. Les dieron lo mejor de la tierra, toda la parte de Gosén. Como ellos eran agricultores y acostumbrados a la ganadería, prosperaron y se hicieron grandes. Pero con el correr del tiempo murió José y murió también el faraón de ese tiempo, y vino el faraón de otra generación que no conocía el origen de los israelitas, y empezaron a tomarlos no como amigos, sino que pasaron de ser huéspedes a ser esclavos odiados, esclavos temerarios. Eso hizo de que los egipcios los empezaran a tratar mal y trataran la manera de quitarles el fruto de su trabajo, de hacerlos trabajar sin pago, y les dieron mucho maltrato. Pero ellos, dice la palabra, que clamaron a Jehová y Jehová los oyó. Jehová entonces preparó su liberación, llamando a Moisés e instruyéndolo por 40 años en el desierto. Había sido instruido primero desde su infancia en el palacio de Egipto, pero luego fue a ser instruido en el desierto, en el trato con las ovejas. Y cuando regresa, viene con la orden del Señor de sacar a su pueblo de la esclavitud, del dominio de los egipcios. Pero esto requirió de una orden directa de parte de Dios, que hubieron plagas
Pero en esta última plaga, Dios le dio una ordenanza al pueblo y fue de que comieran un cordero. Ese cordero debería de tener ciertas características que muchas veces no las entendemos muy bien nosotros. Pero Dios les había ordenado que fuera un cordero joven, un cordero amado por la familia. Lo iban a inmolar en la noche. Deberían de comer su carne asada con hierbas amargas. Y su sangre la iban a untar en los dinteles de las puertas donde ellos habitaban. Habían ciertas formas o quizás ordenanzas de cómo ellos deberían estar al momento de comer. Vestidos, ceñido su cinto, su calzado bien puesto, sus cosas las tenían ahí todas juntas y deberían estar despiertos. Porque a las 12 de la noche se habría de cumplir el edicto del rey, que había dicho él que quería la muerte de los primogénitos. Y Dios permitió que se cumpliera la muerte de los primogénitos, pero salvaría a los primogénitos de los hebreos. Y al untar la sangre en los dinteles de las puertas, eso les daba a ellos una señal de identidad. Que cuando pasara el ángel de la muerte, identificaba por la sangre que allí habitaba un hebreo. Que allí había alguien que vivía de acuerdo al pacto y la orden de Dios y que por lo tanto esa era su cobertura para evitar la muerte de los primogénitos que estuvieran en esa casa. De esa manera, el significado de la sangre del cordero viene a ser el significado o la parte principal de la muerte del cordero verdadero, Cristo Jesús, que era un cordero amado. ¿Verdad que él era el Hijo amado de Dios? Y que su sangre, al ser untada o que alcanzaba a los gentiles, les otorgaba la vida. De esa manera, y podemos verlo cuando él murió en la cruz, que un soldado romano lanceteó su costado y dice la palabra que brotó de él sangre y agua, y que salpicó el rostro del soldado romano, quien era un gentil, y con eso estaba alcanzando a todos los gentiles que quisieran acogerse a la maravilla de Dios del alcanzar el perdón de sus pecados. Pero entonces, como la sangre en los dinteles era la identidad, pues la sangre de Cristo también identifica a los que son de Él. La sangre de Cristo, hermano, nos identifica a nosotros quiénes somos. Y fíjese que esta identidad es tan importante
Porque déjeme decirle, aunque han habido algunos muertecitos de los cristianos, pero en la mayoría al pueblo de Dios, Dios lo ha guardado. Fíjese bien eso. En la mayoría al pueblo de Dios, Dios lo ha guardado. No solo eso, se necesita, mis estimables hermanos, que de verdad nosotros hayamos sido manchados con la sangre del Cordero, que nos identifique como verdaderos hijos de Dios. No necesitamos nosotros decirle a la gente, mire, respéteme porque yo soy cristiano. No. La palabra del Señor nos dice a nosotros que nosotros somos conocidos por las obras. ¿Es cierto? Por sus obras los conoceréis, dice la palabra. De modo que la señal de identidad que nosotros tenemos es tan importante, porque incluso, y esto se me olvidó decirlo en la mañana, de que fíjese que nos identifica y va a servir para el día del rapto. Mucha gente está en las iglesias ahora que verdaderamente no son cristianos, porque siempre hay infiltrados. Allá sí hubieron unos infiltrados. Algunos de los egipcios que eran amigos de los israelitas se dieron cuenta de lo que iba a pasar y ellos se fueron para la casa de los israelitas y allí no se les murieron, no fueron azotados por la muerte, porque la muerte era no todo para toda la gente, sino para los primogénitos. Pero los primogénitos que estuvieran en esa casa, aunque fueran egipcios, no morirían. Entonces estos, cuando el pueblo de Israel sale liberado a las 12 de la noche, se fueron con ellos y en el camino se rebelaron. Estos son los que indujeron al pueblo de Dios a la rebeldía el día que hicieron el becerro de oro. Estos son los que renegaban porque aburridos de la carne, aburridos del maná y querían carne. Estos son los que se desesperaron al momento cuando Moisés nunca bajaba del monte y entonces hicieron que se fabricara el becerro de oro. Estos individuos, como ya tenían las prácticas malvadas de la mundanalidad de aquel tiempo allá en Egipto, entonces ellos le presentaron sacrificio al becerro, y la práctica más perversa para ellos era que tenían relaciones sexuales en nombre de ese ídolo. Por eso es que Moisés se enojó y hasta tiró las tablas y después los hizo que se hartaran el becerro, se los molió. Pero quienes indujeron a esa cosa fueron los infiltrados. Ahora, déjeme decirle que la infiltración es una cosa que no se ha terminado. Y eso va a suceder siempre. Mucha gente va a estar en las congregaciones pasando el agua nada más, pasando el tiempo nada más. Y tarde o temprano van a demostrar lo que verdaderamente son. Y si murieran en esa condición, creyendo que son creyentes o diciendo que son creyentes, y si viniera el momento del rapto de la iglesia, el Espíritu Santo los va a identificar por la sangre. Fíjese, y si están vivos todavía, hermano, a nosotros los que estamos vivos todavía, y si estuviésemos en ese momento, hermanos, vivos cuando el rapto sea, lo que nos va a identificar no es que hablemos bonito, no es que cantemos bonito, no, nos va a identificar la sangre de Cristo.
Los que somos marcados con la sangre, esos seremos rescatados y nos iremos con Él. Pero fíjese usted, qué importante es, hermano, estar seguros de que nosotros también hemos comido del Cordero. Y todos los días es necesario comer del Cordero. ¿Y qué es comer del Cordero? Alimentarnos con la palabra de Dios, porque este es el alimento del cristiano. El alimento del cristiano no son las demás cosas que se pueden encontrar en las redes sociales. No es que la gente, incluso ahora, hermano, estamos viviendo una etapa en la que la gente hasta novios están hallando en las redes sociales. No es eso. Ni es tampoco las llamadas iglesias de las redes sociales. Tampoco, no es cierto. Mire, se ha levantado un montón de iglesias, hermano. Bueno, no son iglesias, se llaman movimientos. Una persona con manejo de las redes sociales es capaz de moverle el corazón a un montón de gente que no están bien cimentadas en el Evangelio. Y sabe que yo ya identifiqué a algunos, en su mayoría, es gente resentida de las iglesias. Porque el mensaje que transmiten es un mensaje dirigido no a la condición espiritual del creyente, sino al estado de ánimo por resentimientos, porque los ha dejado la mujer, porque los ha dejado el hombre, o porque no los quieren en una iglesia, o porque los desecharon de una congregación. A ese tipo de gente resentida, a ese tipo de gente pusilánime, está dirigido ese tipo de mensajes. Pero la palabra de Dios, hermano, es tan especial para nosotros, que es el alimento, es el cordero que comemos todos los días. A esto se le llama alimento sólido. ¿A cuántos les gusta el alimento sólido? Por lo tanto, no seremos capaces de llenarnos con bagatelas o con zacate seco que nos quieran meter de otro lugar. Es importante que el que está identificado con la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo de verdad lo cubrió. Hermano, ese tipo de persona no es engañado. A esa persona no se manipula con facilidad. Es más, yo debo decirle esto a usted: no se deje llevar por lo que yo como pastor digo. Porque aquí pongo en relieve la palabra de Dios, sino que usted, hermano, déjese llevar por lo que dice la palabra de Dios. Si algo se equivocó el pastor, lo siento mucho, pastor, pero ese no es el mensaje. Y aunque así sea el pastor. Pero fíjese que en los movimientos, hermano, la gente no está interesada por la palabra de Dios, sino por lo que dice el líder. Si el líder le manifiesta cosas, le creen tanto, aunque la Biblia no lo diga. Y por respeto no le voy a explicar más. Tal vez más adelante vaya poco a poco ir desglosando esas cosas. Pero fíjese, es necesario que a nosotros nos identifique como hijos de Dios verdaderamente el hecho que fuimos alcanzados por el favor de Jesucristo realizado en la cruz del Calvario, que el que sana, el que salva, hermano, y que nos rescata del hoyo la vida. Él es quien nos rescata del hoyo la vida. Los egipcios estaban condenados a vivir en la esclavitud, saber por cuánto tiempo más. Pero Dios les mandó un libertador. Y le mandó un libertador en nombre de Él, porque le dijo: les dirás, el yo soy me manda.
Ahora, la sangre en los dinteles también tenía otra señal que se llama señal de pertenencia. Ahora yo le pregunto a usted, ¿a quién pertenece usted? ¿Cuántos le pertenecen a Cristo? Amén, hermano. ¿Cuántos le pertenecen a Cristo? Yo le pertenezco a Cristo. Estoy completamente seguro. Señal de pertenencia. Si Él me marcó, yo le pertenezco a Él. Si Él me manchó con su sangre, me cubrió con su sangre, entonces yo le pertenezco a Él porque es su sangre la que me ha liberado. Aquellas familias, aquel pueblo, al untar la sangre en los dinteles, no solo era la señal de la identidad, sino que de pertenencia. Eso significaba que aquellos primogénitos que estaban allí le pertenecían a Dios. Y mire qué importante, como le pertenecían a Dios, el ángel de la muerte debía respetarlos. Y fíjese que los que no le pertenecían a Dios, que no tenían la señal de la sangre, esos se murieron todos, hasta el hijo del rey Faraón. ¿Cierto? Hasta él se murió. ¿Por qué? Porque ellos no le pertenecían. Los que le pertenecían a Dios tenían una señal de pertenencia. Y es que Dios marca a los suyos. Amén. ¿Sabe cómo decía Pablo? Porque yo llevo las marcas de Cristo. Aleluya. Qué maravilloso cuando también nosotros podemos decir lo mismo. Porque yo llevo en mi corazón las marcas de Cristo. Pablo lo decía porque tenía la marca de los azotes en la espalda. Por eso lo decía él, llevo las marcas de Cristo. Ahora, nosotros nadie nos está azotando, pero llevamos las marcas de Cristo en el corazón. De tal manera que es imposible que a nosotros nos toque el ángel de la muerte. Es decir, hermanos, nos guarda tanto el Señor que no nos podemos ni resbalar. Caminamos con paso firme en la vida. Debemos caminar con paso firme, rápido, fuerte en la vida. De forma que no tambaleemos. Mire, cuando los creyentes están tambaleando y andan tambaleando allí en que, ay, si los hermanos me quisieran, me visitaran. Si los hermanos me quisieran, me llamaran por teléfono. Si los hermanos me quisieran, me ayudaran con pisto. Si los hermanos me quisieran, me saludaran. ¡Qué barbaridad! Y en ningún momento decimos, como Dios me quiere, yo estoy en pie. ¿Qué es lo que deberíamos de decir, hermanos? ¿Cuántos están aquí todavía? Es lo que debemos nosotros decir, es lo que debemos creer y lo que debemos practicar. Como sabemos que Dios me quiere y me quiere tanto que dio a su Hijo a morir en la cruz para que su sangre derramada me limpiara de todo pecado. Y ahora, después de ser su enemigo, ahora yo soy hijo de Dios. ¿Están aquí todavía? Bueno, yo les pregunto porque como no los veo. Pero déjeme decirle, hermano, que debe tener en el corazón cada uno de nosotros esa señal de que le pertenecemos a Él. Hay una figura, no es figura, sino que era una costumbre, pero que tiene una figura importante para nosotros, de que
Al 7º año de que se tenía a un esclavo, al 7º año se le daba libertad. Pero si el esclavo no se quería ir y prefería estar con su amo, el amo le horadaba la oreja y le ponía una argolla con el escudo de él. Y donde quiera que ese esclavo iba, se sabía que tenía un dueño. Por lo tanto, si llegaba a otra familia, se lo devolvían al verdadero dueño. ¿Verdad, hermano, que es maravilloso cuando usted lleva las marcas de Cristo, la señal de la pertenencia de Cristo, y usted no se puede ir por otro lado? Amén. Yo, fíjese, le voy a decir una cosa que yo tenía como concepto en mi juventud. Yo no fui tan fiel en mi juventud, no vaya a creer, he tenido mis resbalones terribles. Pero yo tenía un concepto tonto, pero tenía firmeza. Y decía yo, si no puedo caminar bien en el Evangelio, tengo convicción de que para otra iglesia no me voy. No me voy para otra iglesia. Y parecía que me comporté como el hijo pródigo, pero pronto me di cuenta de mi error. ¿Por qué? Porque cuando uno lleva las marcas de pertenencia de Cristo, no puede vivir en otro lugar. No se puede, mis hermanos queridos. Hemos tenido que aguantar tormentas, dificultades, pobrezas y unas cosas terribles, hermano. Pero aquí estamos. Recuerdo cuando esta iglesia no tenía ni casa. Eso fue duro, hermano, andar con las bancas en la cabeza. Y habían otras iglesias que estaban bien paraditas y bien bonitas. Pero nosotros en esas condiciones bien deplorables. Pero seguíamos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos identidad de pertenencia es de más. No nos podemos mover. Y eso le va a suceder a cualquier creyente que experimenta esto que le estoy diciendo. Señal de que le pertenecemos al Señor. Y si es así, en esta iglesia, hermano, usted no se va a sentir bien en ningún lado. Ni aunque le ofrezcan el cielo y la tierra. Y no es porque esta como congregación sea mejor que las demás. Probablemente, así como Dios está en esta iglesia, está en otra iglesia. Y como Satanás se puede meter en otra iglesia, también se puede meter aquí, hermano. También. Pero yo no hablo de eso, porque eso sería una cuestión externa. Yo hablo de lo interno. Eso a donde otra gente no puede llegar, solo Dios, que es el corazón de cada uno de nosotros. Y en mi corazón vive Cristo. Y en el suyo también, ¿verdad? Denle una ofrenda de palmas al Rey, hermano, esta tarde. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!